Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Mil disculpas por la voz que les puedo ofrecer el día de hoy, pero la verdad es que el resfrío ha arrasado conmigo, pero no quería estar ausente y no tener la oportunidad que tenemos todos los martes, gracias a Foro Educativo, de tener este espacio de conversación, de debate, de incidencia sobre la importancia de la educación pública en nuestro país, sobre todo en el marco de este proceso electoral municipal y regional. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias a todos los que se suman cada martes a este esfuerzo, gracias a las radios de las regiones del Perú que hacen posible que este espacio llegue a muchísima más gente. Gracias a Radio Pachamama y La Decana en Puno, gracias a Radio La Selva, que transmite para todo Iquitos, gracias en Cusco a la red Ararigua, una red informativa rural muy amplia, gracias a Radio Líder de Cajamarca, a Radio Cutibalú de Piura y a Radio Tropical de San Martín. Todas estas emisoras hacen posible que este espacio, abocado a intentar sentar las bases de una discusión que nos lleve a que el sentido común se instale en la lógica de no habrá futuro, no hay futuro en un país si éste no apuesta por una educación pública de calidad. Así que gracias a todos los aliados que hacen posible este esfuerzo. Foro Educativo además está de la mano con la Comisión de Educación Pública, por supuesto, y con el apoyo de Inversión en la Infancia y Salgalú Comunicaciones. Salgalú nos ofrece esta plataforma extraordinaria a través de la que nos estamos reuniendo, conversando y llegando a muchísima gente, por supuesto a través de redes sociales y a través de internet. Como este es un esfuerzo por intentar instalar un sentido común, incluso desarmar otro, ¿no es cierto?, que nos decía que solo lo privado, lo individual, que arrinconó la idea de lo colectivo como una posibilidad de bien común, necesita también de insumos para que las ideas se sostengan, se compartan y puedan llegar a más gente. Por eso tenemos preparado para ustedes un kit. Hemos llamado un kit a un conjunto de materiales que les puede permitir a ustedes aproximarse a todo lo que tenga que ver con este esfuerzo que hace Foro Educativo en esta lógica de la apuesta por la educación pública. Este es un primer documento de preguntas y respuestas, porque claro, uno puede tener dudas y puede decir, bueno, pero si la educación pública en los 80 no era tan buena como la de hoy, ¿por qué? En fin, no sé. Uno puede intentar a través de estas preguntas y respuestas intentar salir de algunas dudas. Es posible que en el marco de la discusión con terceros uno necesite también de insumos para fortalecer su propia idea. A veces tenemos buenas ideas, pero están difusas, dispersas. Bueno, estos materiales, por ejemplo es el segundo de mensajes claves, nos ayudan a que el sentido común se unifique, a que calce, ¿no es cierto?, a que haga sentido. Y este es el tercer documento, que es el de objetivos. Todos están a su disposición en la red social de Salgalú y de Inversión en la Infancia y en las de Foro. En la web de Salgalú, por supuesto, hay un material para red social, hay un material también en PDF. Por favor, hagan de este material el insumo que necesiten para poder comprometerse, compartir y hacer llegar a más gente este esfuerzo del Foro Educativo, esta suerte de movilización ciudadana que nos propone Foro Educativo cuando nos dice: yo no regalo mi voto. Y se lo decimos a los candidatos: mi voto es por la educación pública, y por la educación pública de calidad, además. Bien, planteados los objetivos, les propongo presentarles ya a nuestros invitados, a quienes serán sin duda las piezas claves en la conversación que vamos a tener hoy. La dinámica, ustedes, si nos han seguido antes, ya la conocen. Hacemos una suerte de espacio donde cada uno de ellos, entre 4 y 5 minutos, nos dan algunas ideas, y luego hacemos una segunda pasada por si quisieran añadir algo más, hacer alguna acotación, alguna tingencia, en fin, lo pueden hacer
en ese momento. Yo les daré a nuestros invitados alguna pregunta, pero por supuesto si ellos quieren seguir otro derrotero o mirar hacia otro lado, por favor, esa es la idea, abrir espacios y seguir conversando. Bien, vamos entonces a meternos de lleno al programa. José Carlos Vera está con nosotros, el exdirector general de gestión descentralizada del Minedu. Es probablemente una de las personas que más conoce de descentralización en educación en el país. Ha estado en el ministerio, conoce de sobra el monstruo y yo creo que nos va a poder ayudar a entender de qué hablamos cuando hablamos de educación pública de calidad en todo el país. José Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, un gusto poder compartir nuevamente espacio contigo y feliz de compartir también con Patricia Correa, con Víctor García, con quienes hemos también venido trabajando y construyendo juntos durante tantos años en esta apuesta por fortalecer la educación pública, por fortalecer el bien común desde la mirada de los territorios. Así que feliz, muchas gracias a Salgalú por la invitación y feliz de aportar y de conversar con ustedes. Buenísimo, José Carlos. Le digo a José Carlos buenas tardes porque él se encuentra en España, se encuentra lejos y entonces, claro, por el cambio horario ya es tarde allí. Pero a Patricia Correa tengo que darle los buenos días, por supuesto, a Patricia Correa de la Comisión de Movilización para la Educación Pública de Foro Educativo. También está con nosotros esta mañana. ¿Cómo te va, Patricia? Qué gusto conversar contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un placer, sobre todo en un momento importante para el país en el que necesitamos tener estos espacios de reflexión. Creo que el espacio de reflexión y propuesta. Y creo que Foro Educativo, la plataforma Salgalú y los socios y socias que has mencionado contribuyen a eso. Gracias por la invitación y aquí dispuesta a este diálogo. Encantadísimo, Patricia. Va a ser un gusto escucharte también. Y quiero presentarles a Víctor García. Víctor es coordinador del grupo impulsor de movilización regional por la educación pública de Ucayali. Qué buena señal tenemos hoy con Ucayali, qué bueno, vamos a poder escuchar con claridad a Víctor. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, Patricia, José Carlos. Es un gusto para mí en esta oportunidad, ¿no?, hacer llegar nuestra voz, nuestras propuestas desde la cálida ciudad de Pucallpa, capital de la región de Ucayali, ¿no?, la capital de los mangos, las piñas gigantes que podemos ofrecerles. Claro que sí, Víctor, gracias por estar con nosotros. Qué tierra calurosa la suya, pero hermosa también. Gracias por acompañarnos, Víctor, en este espacio. Bien, comenzamos entonces el debate, comenzamos la conversación. Vamos a comenzar con José Carlos Vera, que como les he contado, ha sido exdirector general de gestión descentralizada del Minedu. Y yo quería preguntarle a José Carlos, como les decía, le dejo la pregunta y si a él le sirve, tómala, José, si no, entra por otros espacios que te parezcan interesantes a ti. Pero yo me preguntaba, ¿cómo un país con recursos limitados como los nuestros, con una geografía enormemente compleja, con una heterogeneidad cultural que ya conocemos, cómo se apuesta por una educación de calidad descentralizada en esos términos? A ver, gracias, Carlos. Es una pregunta compleja y ambiciosa de responder en 4 o 5 minutos, pero vamos a intentar hacerlo y seguramente con la conversación se va a enriquecer. A ver, yo creo que precisamente por las características de nuestro país, que tú has descrito muy bien, diverso, complejo territorialmente, descentralizado, es decir, estamos compartiendo poder de decisión, pero con un Estado todavía fragmentado y en muchos casos centralizado, con esas características necesitamos sumar esfuerzos, sumar recursos, sumar voluntades, sumar capacidades. Y yo creo, después de esta experiencia, tanto en el Estado y viendo algunas experiencias en los propios territorios, yo creo que el espacio natural, privilegiado, el escenario para poder sumar y tender estos puentes,
son los territorios, son las escuelas, las dinámicas vivas. Es ahí donde los distintos recursos públicos, privados, intervenciones de ONGs, intervenciones de la empresa privada, todas esas intervenciones que a veces, como decimos, están a ciegas o compiten en los propios territorios, esto que conversando en algún momento llamamos los chalecos, ¿no? Esta lógica de tener múltiples chalecos en los territorios, que al final de cuentas terminan compitiendo, ¿no? El chaleco del Ministerio de Educación compite con el del MIDIS, y compite con el programa del gobierno regional, y compite con el de la UGEL, y compite con el programa de alimentación alimentaria. Esa lógica de los chalecos, que a veces nos hace usar ineficientemente los pocos recursos de los cuales disponemos, tenemos que hacer el esfuerzo todos por quitárnoslo y por sumar. ¿Y cuál es la lógica que nos permite sumar? El bien común, el bienestar. No solo la educación vista desde un sector o un programa, no solo la salud vista desde manera sectorial, en donde la escuela, el centro, la posta y el tambo del MIDIS dependen de estos entes sectoriales, ¿no? Entonces no puede haber colaboración. Para sumar tenemos que cooperar y colaborar. Para quitarnos los chalecos tenemos que quitarnos la idea del sector, del programa y de la pertenencia de los recursos que están en el territorio a esos programas, a esos sectores. Y entonces en los territorios esta lógica que se denomina gobernanza colaborativa territorial nos tiene que permitir zafarnos un poco de estos corsés, de estas cosas que nos restringen, que a veces nos hacen actuar de manera rígida, para poder sumar y para poder colaborar en pos del bien común. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Tenemos con Patricia y con Víctor muchos años tratando de vencer esa inercia. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que van contra esta lógica de colaboración y de sumar, y porque nuestro Estado, todo el Estado peruano, no solo el Ministerio de Educación, responde todavía a esta lógica de organización por sectores, por programas, compartimentalizada, ¿no? La descentralización tuvo que ser esa gran oportunidad para romper esta lógica sectorial y acercarnos a las dinámicas territoriales, locales, a cómo se organiza la gente en los territorios. Pero lamentablemente nuestros gobiernos regionales, todavía en proceso de maduración y de fortalecimiento institucional, reproducen un poco las lógicas sectoriales, ¿no? Y es entonces en las dinámicas locales, con las municipalidades, con los gobiernos locales, donde hay aún más oportunidades de poder explorar e innovar en estas lógicas de innovación y de colaboración territorial. Decía nuevamente, ¿es difícil? Por supuesto, porque hay una fuerza de inercia centralista, compartimentalizada, fragmentada, sí. ¿Es difícil porque hay recursos escasos? Por supuesto. Pero considero que hay experiencias, hay voluntades, hay iniciativas que nos van dando pistas de por dónde avanzar y por dónde se pueden construir estas lógicas de gobernanza colaborativa territorial por el bien común, que rompan un poco, o que a pesar de los corsés institucionales y de las rigideces de los procedimientos administrativos y los sistemas funcionales y los presupuestos rígidos, nos permitan avanzar hacia ello. Ucayali, Cajamarca, Loreto, en plena pandemia, nos han dado muestras extraordinarias de innovación y de despliegue de estas lógicas colaborativas en las experiencias de Aprendo en Comunidad, por ejemplo, ¿no? José Carlos, te interrumpo un momento, tenemos un problemita técnico con tu transmisión, te has congelado allí con la imagen. Vamos a la pausa para que puedas terminar luego, quizás dándole un minuto más para cerrar la idea y resolvemos esto que técnicamente nos ha ocurrido. No te vayas, por favor. No regalo mi voto. Mi voto es por la educación pública. Cerca de 8 millones de estudiantes regresaron a clases presenciales, pero ¿en qué condiciones han regresado? La educación es un derecho que debe ser respetado. Es un gran desafío para enfrentar y que contempla la reestructuración de los colegios, la mejora en la salud y la alimentación saludable, entre otros. Los padres, los maestros y la comunidad, ¿estamos preparados para atenderlos? Es la hora de la urgencia, de valorar la importancia de la educación.
Es la hora de responder a estas exigencias, preparándonos como padres de familia, como maestros y como comunidad para hacer cumplir este derecho a la educación. No regalo mi voto, voto por la educación pública. Bien, resueltos los problemas técnicos, mil disculpas por la interrupción, pero tuvimos la suerte de al menos escuchar toda la presentación de José Carlos Vera. No se interrumpió el mensaje, se congeló la imagen, pero sí lo pudimos escuchar a él. Y yo le quería preguntar a José Carlos sobre esa gobernanza colaborativa en educación de la que él ha hablado. Si él no percibe que otro obstáculo a superar es el discurso instalado en los últimos 30 años que nos dice que la educación no es para el bien común, José Carlos, que la educación es para el asalto a la escalera, quiero decir, el individualismo máximo, la ausencia de solidaridad, la cooperación no sirve, nos dijeron, solo vale el esfuerzo de uno en solitario, si es necesario a codazos, a codazos. Eso que está tan instalado, ¿cómo calza con una gobernanza colaborativa? Es complejo, Carlos, porque precisamente lo que más se ha afectado en todos estos años, en donde paradójicamente hemos crecido económicamente, pero institucionalmente, y yo diría, lo que más se ha resquebrajado en nuestra sociedad es la confianza, el capital social, ese tejido que tendría que hacer que confiemos en nuestras autoridades, que confiemos en nuestros políticos, que confiemos en nuestros pares, que confiemos en nuestros vecinos. La noción de bien común, la noción de comunidad, de espacio público se construye en esa relación de reconocimiento y de confianza. Y lo que lamentablemente hemos tenido es una degradación de ese relacionamiento a todo nivel, ¿no? A nivel público, en el Estado, en la política, pero obviamente también a nivel privado, y la corrupción y lo que vemos diariamente es producto de eso. Entonces la educación es el espacio y es la vía privilegiada para poder reconstruir esas relaciones. Y yo creo que, nuevamente, la experiencia de la pandemia, con las posibilidades de retorno, con las posibilidades de colaboración en Arequipa, en donde la comunidad se organiza para darle alojamiento al docente, para coordinar con el centro de salud para las vacunas y para las pruebas, eso son en espacios públicos, el barrio, en la comunidad, donde ese tejido social, comunitario, se mantiene y hay una relación de confianza que funciona y hay autoridades con liderazgo que ejercen su autoridad con legitimidad y con representatividad. Ahí las cosas funcionan. Donde hay resquebrajamiento, donde hay pugna, donde hay individualismo, donde el capital social está resquebrajado, por más voluntad o recursos que hayan, cada uno va a tirar para su lado. Entonces, hay experiencias para poder ir reconstruyendo esto, y ojalá que en nuestro bicentenario y que en esta urgencia de reformas, de revolución educativa, como querramos llamarle, podamos construir las bases para relanzar no solo nuestra educación, sino nuestro país, ¿no? Eso creo que es urgente, lo decía Pati al inicio, y creo que hay experiencias que nos dan una pista sobre eso. La desesperanza es fuerte, es grande, pero hay de dónde agarrarnos, seguir construyendo y soñando. Creo eso. Clarísimo. Gracias, Carlos, y seguimos conversando. Gracias a ti, José Carlos. Imagínate, gracias por esa primera intervención. Vamos a escuchar ahora a Patricia Correa, de la Comisión de Movilización por la Educación Pública, de Foro Educativo. Y yo a Patricia le quisiera preguntar lo siguiente, igual como insumo, y si le sirve, ella lo usa. Pero mi sensación es que la educación pública es el lugar donde igualamos, donde todos recibimos un mismo mensaje, la posibilidad de sentirnos pares, de que las brechas se diluyan, cosa que la educación privada evidentemente no hace. Tiene otro rol, cumple otra función seguramente. Pero
los resultados aparentemente o los indicadores de mejor gestión en los privados de más nivel tienen mejores resultados que en la pública de mejor nivel. Patricia, ¿qué reflexión te genera esto? Y dime, por supuesto, también si estoy equivocado en mis datos. Bien, además esa es una pregunta bastante provocadora que puede llevarnos también efectivamente a construir una, digamos, primero una hipótesis. Tú has planteado en muchos casos esta idea entre lo público y lo privado también, ¿no? Y curiosamente yo quería partir de dos premisas para luego ir a la respuesta. Una primera es que la gobernanza, a esto que ahora se le ha puesto el apellido gobernanza colaborativa, nos lleva a un elemento en que lo público y lo privado confluyen, Okay. ¿no? Como experiencias. Entonces creo que eso es fundamental porque, digamos, una escuela pública, digamos, en realidad lo que hace es efectivamente generar las mismas oportunidades, entrar a sentir que somos parte de una misma comunidad. Sin embargo, hemos alimentado en los últimos años un miedo a eso, un temor y un prejuicio sobre la escuela pública como la que más bien te atrasa, la que no te da las oportunidades y por lo tanto tengo que buscar espacios privados para hacerlo. Y esos espacios privados en muchas veces se convierten en guetos, porque además esos espacios privados están en determinados contextos y has marcado muy bien la diferencia entre la diversidad también de privados. En ese contexto podemos identificar también que lo privado no necesariamente es igual, pero lo que sí puede igualar muchas veces son los propios territorios. Entonces es bien, digo provocadora, Carlos, porque creo que nos lleva a una reflexión mayor. Entonces, si hay detrás esta apuesta por lo común, automáticamente uno puede decir el espacio común debiera ser la escuela y no eso que hemos ido construyendo como espacios privados tipo guetos. ¿Por qué? Porque allí no va a haber violencia, porque ahí va a haber una educación de calidad, porque ahí se va a juntar con esos pares que tú muy bien señalas, ¿no? Y esos conceptos son los que hay que construir. Si queremos construir un país en igualdad, digamos, de oportunidades y de ciudadanos y ciudadanas. Y esto me lleva a una segunda premisa, que en realidad la gobernanza, ¿no?, que es también el tema que hoy nos convoca, significa gobierno. O sea, no hay gobernanza sin gobierno. Y no hay gobernanza sin gobierno, por supuesto, nacional, regional, local, pero gobierno también de la propia institución educativa, que apuesta por ese bien común, ¿no? Hay experiencias de escuelas efectivamente aún públicas que sentimos que no necesariamente hoy están ejerciendo un gobierno. Y hay otras que sí. Y digo este gobierno porque la escuela tiene un proyecto educativo también institucional, ¿no? Así como hablamos de nuestro proyecto educativo regional, nuestros proyectos educativos locales, el proyecto educativo, el proyecto país, ¿no?, o el plan nacional ahora aprobado hace poco, traslada una idea de ese país que queremos. Esa escuela tiene también que reflejar ese país y esa sociedad que queremos, ese estudiante que queremos. Y creo que ahí nos estamos jugando este concepto también y este ejercicio de comunitario, de esta apuesta por el bien común. Y un segundo punto, creo yo también que lo quería poner también como una premisa, es que la educación pública está muy asociada al bien común, pero no es exclusiva. Y entonces la educación quiero dimensionarla acá como ese espacio, no solo de la escuela de cuatro paredes, sino como ese espacio territorial, y conceptuando lo territorial como esa construcción histórica, cultural, económica, geográfica, diversa. Y en ese sentido, sí creo que el bien común cobra una dimensión importante, ¿no? Dicho eso, voy a ir al final, digo que tu pregunta me ayuda también a ir incorporando nuevos elementos. Creo que necesitamos, yo diría, 5 puntos importantes para avanzar en esta mirada y en esta apuesta de una escuela pública que
construya y permita esa construcción del bien común. Uno es redimensionar lo comunitario. Lo comunitario es lo inmediato, ya no estamos hablando ni siquiera del espacio distrital, provincial, estamos hablando de lo inmediato, de lo que está alrededor, y solemos escoger escuelas que no están alrededor de nuestro espacio, ¿no? Sobre todo digo, en la escuela pública nuestros niños, al no haber una oferta educativa para cada comunidad o en cada espacio, lo que hacemos es que nuestros niños, niñas, adolescentes tengan que moverse a distintos, digamos, espacios muy lejanos que inclusive recortan este sentido del bienestar, este concepto del bienestar. Un niño no puede, realmente no debería trasladarse más de 20 minutos a su escuela. Y hoy tenemos niños que salen de madrugada de sus casas para trasladarse a otro lugar. Y entonces necesitamos construir y reconstruir este sentido de lo comunitario. Esto es mucho más poderoso tal vez en las zonas rurales, y digo en las ruralidades, porque no todo lo rural es homogéneo, y en las urbanidades también, ¿no? Y creo que desde esa mirada lo comunitario cobra una dimensión también de diversidad. Lo segundo es que el espacio local, nuevamente comunitario, también distrital, tiene que ser un espacio también de aprendizaje y ser considerado como un espacio de aprendizaje curricular, lo que el currículum nos muestra. Hemos defendido claramente la apuesta por el enfoque de género, por el reconocer también que hay muchos elementos alrededor nuestro, estos enfoques de la diversidad, que no se juegan solo en el aula, también se juegan cuando salimos del aula, se juegan cuando el espacio común, el gobierno distrital, el gobierno provincial, generan también esos espacios que dialogan con la escuela. Eso para, digamos, visto desde esta mirada comunitaria, le da un sentido realmente de intersección a la educación y no de divorcio entre la escuela y lo comunitario. Un tercer punto, por lo tanto, la pedagogía no está solo en la escuela, ¿no? Y aunque tenemos allá a las maestras y a los maestros trabajando, evaluando, desarrollando competencias, estas también se están dando en el entorno, y es lo que tenemos que reconocer y aprovechar. Y aquí voy a un tercer elemento que tiene que ver con el concepto del bien común y de bienestar, que también es distinto, ¿no? Este bien común que estamos señalando nosotros en esta apuesta desde el Foro Educativo nos reconoce como ciudadanos en las mismas condiciones, que tenemos que tener las mismas oportunidades, y por esa razón también reconocemos que hay una diversidad que tiene pesos específicos y que tenemos que empezar a dialogar desde esa diversidad. Y quiero poner un ejemplo muy concreto. En las Amazonías, porque tampoco hay un concepto de Amazonía homogénea, en las Amazonías tenemos, por ejemplo, nosotros, y luego Víctor también probablemente nos va a poner ejemplos, pero tenemos en Amazonas, en la cuenca media del Marañón, en Condorcanqui, el concepto del Tajimat Pujut, del buen vivir, o del Tarimat Pujut, donde están nuestros hermanos Aguapún Guampis. Ese concepto replantea una dinámica distinta de esta relación con lo comunitario también, donde el bosque juega un rol importante, pero donde muchas veces la escuela, que tiene que cumplir estas mallas curriculares, necesariamente no son trabajadas, vinculadas a ese espacio colectivo. Si yo no desarrollo esa capacidad bien común con mi entorno, y el bosque no es bien común que se entienda desde Lima distinto, ¿verdad? Entonces necesitamos construir esa noción, y por eso también esta apuesta de foro, por reconocer el bien común en ese concepto de diversidad. Y este elemento además recoge algo muy importante que quiero señalar, si me permites, en la pandemia. Lo que tenemos hoy como desafío para este bien común justamente es el tema de la salud mental y la salud física, que hoy ha sido, digamos, está deteriorada, y que no podemos seguir hablando de aprendizaje si no hablamos de ese bienestar, o sea, y esa salud mental. Entonces, ahí hay un concepto importante que desde educación también no está divorciado. No estamos hablando solo de estar bien en los aprendizajes, estamos hablando de estar bien vinculado a una salud que tiene que ser una política pública.
local, regional, nacional. Y por último, prometo responder tu pregunta, intento irle respondiendo además, Carlos, es que la educación pública también, si bien es cierto, reconoce, ¿no?, este sentido de autonomía, que es de, como decía José Carlos, y también son batallas que hemos librado con Víctor, apostamos por un proceso descentralizado porque te vincula y reconoce esa diversidad y hace pertinente la educación, o el día pertinente de la educación, esta educación que reconoce en la institución educativa con su autonomía para construir sus proyectos educativos institucionales en este marco común, no puede ir sola. O sea, una autonomía que tiene que ir de la mano de esos actores que están alrededor de la escuela. Un tema hoy que estamos librando de violencia, de salud mental, no puede ser resuelta por la escuela. Ya se mencionaban los ejemplos sobre el componente también de alimentación. No es solamente lo que Jaliguarma, estamos frente a un desafío mayor. Lo de Jaliguarma hoy cobra una dimensión importante que no viene del sector educación, pero entonces requiere de esa política territorial. En las sesiones pasadas se han planteado este elemento también de lo planificado, del presupuesto. Pues bien, esta escuela requiere de ese entorno para ser autónoma y de esa colaboración. Por eso cobra un sentido importante lo de gobernanza. Y ahí viene entonces una escuela público-privada, ¿cuál es mejor? Creo que en el país, nuevamente por este mensaje que señalaba al inicio que se ha venido dando, se ha construido una noción de que lo privado no solamente es mejor, aunque está demostrado que en muchos casos no es mejor que la privada, y estamos hablando en los promedios, que la pública, estamos hablando de los promedios. Eso va a depender de los propios contextos, también territoriales, y de lo que hoy está en juego, que es el tema de el acceso que tienen las personas, las familias, ¿no?, a tener oportunidades también de desarrollo. Eso se juega en parte en la escuela pública y en la escuela privada. Pero lo que nos estamos jugando fuertemente en la escuela pública es la construcción de ciudadanía. Claro. Creo que eso es lo que hoy tiene que marcar, y es ahí donde tenemos que animar a que esta oferta, digamos, crezca, pero también que crezca la demanda, que crezca la necesidad de los padres, madres de familia, de saber que ese encuentro con los otros que somos ciudadanos y ciudadanas, que nuestros hijos son pares, puede hacer la diferencia, y por lo tanto, en ese contexto, las demás políticas, que por cierto, sectorialmente actúan y no contribuyen muchas veces a esta idea de la gobernanza, digamos ahora, como le hemos puesto el apellido, colaborativa, pueda hacerse realidad. Pero es en función de la vida, el desarrollo de nuestros niños y niñas, que parte de la primera infancia y que no termina. Y esa es, creo que hoy, la apuesta. Buenísimo, buenísimo, Patricia. Muchísimas gracias por esa primera participación, por esos puntos de vista compartidos. Y ahora vamos a escuchar el turno de Víctor García, coordinador del Grupo Impulsor de Movilización Regional por la Educación Pública de Ucayali. Y a Víctor habría que preguntarle, si él nos lo permite, si en la lógica del proceso descentralizador de la educación, el gobierno regional de Ucayali y la Dirección Regional de Educación pudieron, digamos, domar este caballo, pudieron enrumbar y trabajar o marcar un norte para la educación pública en esa región, o no pudieron, o no hubo herramientas, o aún están en proceso. Cuéntanos un poco de eso, Víctor, si lo consideras. Muchas gracias, Carlos. Sí, en realidad es poco lo que se ha logrado, ¿no? Producto de la descentralización y sobre todo de la regionalización, que nosotros lo hemos conocido de esa manera. No se ha logrado tanto porque el factor principal es el ser humano, es la persona, es decir, todos los gobernantes, sean gobernadores regionales o alcaldes, siempre han tenido buena voluntad, o sea, la mejor voluntad, ¿no? Y lo expresan, lo dicen en las reuniones
para construir, por ejemplo, el plan de desarrollo regional concertado, los planes estratégicos institucionales, los POIs y algunas políticas también que hay en la región. Pero eso no es suficiente, Carlos, porque generalmente queda en buenas intenciones. En la práctica es poco lo que se observa. No hay una congruencia, una articulación de ideas, de criterios y de caracteres inclusive, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de alcaldes provinciales y distritales, hay el gobernador regional, pero sin embargo no lideran. O sea, no hay un liderazgo visible. Cuando se convoca, por ejemplo, a una reunión a todos los alcaldes, ¿no? Yo tengo una experiencia en el 2016, ingresó el nuevo gobierno regional donde tengo la oportunidad de trabajar, ¿no? Como director regional de educación en Ucayali. El gobernador regional tomó la decisión de crear, organizar un comité regional por la salud y la educación. En la primera convocatoria vinieron por lo menos de 17 alcaldes, solamente 8. La segunda convocatoria vinieron 2. La tercera, ninguno. O sea, envían a sus representantes, ¿no? Sean el gerente o sea un funcionario. Y a veces hasta un trabajador, un técnico, ¿no? Que no tiene el nivel para tomar decisiones. Entonces, ¿y eso por qué? Porque los alcaldes no son siempre del mismo partido político, son de oposición. Entonces, ahí viene el tema de las emociones. O sea, yo siempre he dicho de que tenemos que aprender a equilibrar nuestras emociones. Entonces, es el sujeto, ¿no? El que tiene, ¿no? el poder de organizar, de formular la política, los proyectos, pero de manera compartida. Es decir, el tema político se superpone, ¿no? A las decisiones. No hay una articulación, no hay una armonización, no hay una unidad, ¿no? de carácter político. Entonces, por eso es que fracasamos. Sin embargo, yo quisiera referirme cuando preguntaste, ¿no? A José Carlos con los recursos que tenemos en el país, si es o no posible, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Llámese proyectos, programas, entre otros. Y yo creo que sí es posible hacer grandes cosas, pero eso tiene su tiempo, tiene su temporalidad. Cuando nosotros observamos, visitamos, por ejemplo, muchas veces las comunidades, justamente a raíz de la construcción del nuevo proyecto educativo regional de Ucayali, donde mi persona es quien está liderando como presidente del COPARE de Ucayali. Nosotros hemos recogido, ¿no? Las necesidades, las demandas de las comunidades, de todos los pueblos, ¿no? Sean mestizos, bilingües o pueblos originarios. En Ucayali tenemos 20 pueblos originarios, donde cada uno tiene sus propias demandas. Y nos damos cuenta, estimados amigos, que no siempre las intervenciones que vienen del nivel central, ¿no? Con las políticas, con los proyectos, con los programas, con las estrategias, no son las más acertadas, no son las más pertinentes, las más adecuadas a los contextos. Son otras las necesidades y las demandas de los pueblos, y en cada zona, ¿no? Donde existen pueblos originarios, tiene sus propias demandas. Y Urúa, por ejemplo, que es un distrito de la frontera con Brasil, que es chico, donde casi el 90% de la población son indígenas. Por ejemplo, los niños, ¿no? Cuando hicimos los talleres para recoger el diagnóstico del PER, ellos más miraban a su gobierno local, a su alcalde. Nos decían, nosotros queremos que tenga más presencia en
alcalde en nuestras comunidades, que el alcalde nos dé tal cosa, que el alcalde nos apoye en tal cosa. Entonces me pongo a pensar, por ejemplo, la municipalización de la educación, ¿no? Entonces yo creo que caería bien ahí en ese distrito, ¿no? Donde todos miran, porque el aeródromo depende del alcalde y nadie puede llegar a ese distrito si no es por vía aérea. No existe carretera, no existe embarcaciones fluviales. Entonces, prácticamente la administración de todos estos servicios está en la municipalidad. Entonces, por eso es que la población, los propios niños, ¿no? Piden que exista más presencia del alcalde. El internet, por ejemplo, está administrado por el alcalde, ¿no? Entonces necesitan más apoyo del alcalde para que no les corten, ¿no?, el servicio que tienen ahí de manera precaria, ¿no?, en ese distrito. Y así sucesivamente existen en varios lugares donde los alcaldes prácticamente tienen la potestad de dirigir, ¿no?, de liderar. El otro tema, amigos, es que cuando digo que los programas, los proyectos no son los más adecuados, se podría pensar es como si hubiera una imposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las comunidades de Iparía, la población demanda caminos, carreteras, demanda puentes, demanda alcantarillas, ¿no?, como prioridad, ¿no?, en su requerimiento. Más que llevarles semillas, más que llevarles alevinos para sembrar peces, para hacer piscigranjas, más que llevar otros productos de agrícolas. Entonces, pero sin embargo, nadie está haciendo esos puentes, nadie lo hace en las carreteras, nadie hace, o sea, generalmente hacemos cosas desde las campañas, ¿no?, políticas de los candidatos que ofrecen mucho, pero cumplen poco, ¿no?, cuando llegan al poder. Entonces no hay una congruencia, no hay una priorización, ¿no?, adecuada de los recursos y cómo tenemos que llegar a la población. Y el otro tema que hace mucho daño, y eso todos lo sabemos, ¿no?, a la concreción de proyectos, de programas, es el tema de la corrupción. Lamentablemente, yo no sé si en el país, no sé si todas las regiones, sus gobernadores están presos, ¿no? Hay alcaldes que están presos, y yo lo digo, ¿no?, en diferentes reuniones, eventos, que ese es un problema que también afecta a nuestras comunidades. O sea, ningún proyecto, ningún programa podría tener éxito si es que no se invierte en su totalidad en esos programas y proyectos al cual ha sido aprobado, al cual ha sido dirigido. Un ejemplo concreto tenemos, por ejemplo, en el programa articulado nutricional, ¿no? Ucayali está una de las regiones tan altas en anemia. Hemos superado el 61%, ¿no?, el año pasado. Sin embargo, haciendo un diagnóstico, una evaluación del programa, nos damos cuenta, ¿no?, con los colegas que trabajamos en este tema de la lucha contra la anemia en Ucayali, hemos visto que sí hay presupuesto, hay recursos, pero lamentablemente el 80% va destinado a gastos corrientes. Es decir, muchas veces, ¿no?, en las regiones, en los gobiernos locales, están esperando un nuevo programa o una nueva intervención para mayormente contratar, ¿no?, al personal, y ahí tampoco hay una transparencia, ¿no?, para contratar a profesionales idóneos, o sea, capacitados, que tengan buen desempeño, ¿no?, para poder cumplir con los objetivos y las metas de los programas. Entonces, para los usuarios solamente llega un 10 o 15%, ¿no?, del presupuesto para el programa. Entonces, ese es otro enorme problema, que se necesita un mayor control, ¿no?, un control más rígido y un acompañamiento, y si queremos hablar ya en el tema de educación desde las aulas, un mayor acompañamiento, porque hay instituciones educativas que realmente están abandonadas, nunca han recibido, ¿no?, una asistencia técnica, ¿no?, un acompañamiento por parte
de los ministerios. Entonces, cuando hablaba de la corrupción, ¿no? Entonces eso francamente nos hace mucho daño. Y cuando yo leo el tema que nos trae hoy día, ¿no? Gobernanza colaborativa territorial de la educación pública y el bien común, automáticamente he pensado, por ejemplo, en algunas instituciones y organizaciones y en algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, no solamente en gobierno regional, en gobiernos locales, que tienen que intervenir, ¿no?, en este proceso, sino también en la cooperación, ¿no? En la Policía Nacional, la Marina de Guerra, las iglesias que nos han apoyado en la época de pandemia, ¿no? En la estrategia Aprende en Casa. La Iglesia Católica en Purús, por ejemplo, ha sido prácticamente el actor principal que ha contribuido con la transmisión, ¿no?, de los programas hacia las escuelas, en las comunidades. Estoy pensando en la sociedad civil, ¿no? Estoy pensando en las empresas privadas, o sea, donde nadie está aprovechando, por ejemplo, esos recursos, ¿no? Tenemos muchas empresas que pueden apoyar grandes empresas madereras que están a lo largo y ancho del río Ucayali. Entonces, en ese sentido, nosotros sí, como decía José Carlos y Patricia, sí hemos tenido participación y lo seguimos teniendo, ¿no? Como el caso de UNICEF, USAID, ¿no?, que han participado aquí. Tenemos Manuela Ramos, Flora Tristán y muchas entidades más que realmente nos ayudan a salir adelante con los escasos recursos que tenemos. Y en educación, estimados amigos, el presupuesto sí es bastante el histórico, ¿no? O sea, casi todo el 100% va en gastos corrientes y de esto, pues, el 90% en remuneraciones, ¿no? Y es poco lo que tenemos para hacer proyectos. Es decir, no tenemos proyectos. Todos los proyectos lo hacen el gobierno regional, ¿no?, en la gerencia de infraestructura, y pero sí con mucha habilidad. Nosotros hacemos convenio con algunos gobiernos locales, con UNICEF, que está presente desde hace muchos años, ¿no?, en educación, que está trabajando para mejorar los aprendizajes de los adolescentes, ¿no?, en secundaria, que han ganado inclusive premios, ¿no?, con buenas prácticas a nivel nacional el año pasado, con la secundaria como experiencia de vida. También nos apoyan, por ejemplo, en la educación inclusiva, ¿no?, para todos los niños de los pueblos, sobre todo de la educación intercultural bilingüe. Claro. ¿No? Entonces está Manuela Ramos presente con nosotros, está Flora Tristán, y hay convenios con algunos gobiernos locales también que nos han apoyado bastante para salir adelante. El otro tema es, amigos... Ya para cerrar, Víctor, por favor. Sí, gracias, Carlos. Yo decía que tenemos muchos coordinadores territoriales, pero necesitamos articuladores territoriales más que coordinadores. Muchas gracias, Carlos. No, Víctor, encantado. Gracias por un poco habernos mostrado el panorama de cómo es el día a día, cómo es el cotidiano de la educación pública en la región Ucayali. José Carlos, Patricia, Víctor, un minuto y medio para cada uno, para cerrar, si quieren sumar alguna idea que les faltó decir o quisieran compartir algo de lo dicho por alguno de los otros ponentes, por favor, con toda libertad. José Carlos, adelante. Gracias, Carlos. Muy puntual. Tres cosas para finalizar, recogiendo también lo discutido. Uno, para mayor autonomía en el territorio, mayor autonomía en las escuelas y mayores posibilidades de colaboración, necesitamos rectorías habilitadoras, es decir, el nivel nacional, los ministerios, no controladores, no imponiendo y compitiendo en el territorio, sino habilitando condiciones, marcos institucionales y recursos para que los juegos se den en el territorio. Uno, entonces eso, rectorías habilitadoras y gobernanza colaborativa. Dos,
El rol de los municipios, como han señalado Patricia, como ha señalado Víctor, es clave. Vienen las elecciones municipales y regionales. El tema del programa es ese. Pensemos en nuestro voto, en esos líderes locales que van a tener una responsabilidad, y con liderazgo, gestión, transparencia y honestidad se pueden hacer muchas cosas, incluso con pocos recursos, gestionando, articulando y cooperando. Y 3, la información. No hay gestión territorial sin información nominalizada al mayor detalle. Necesitamos padrones comunitarios, padrones municipales, nombre y apellido, familia, estudiantes, saber cómo está compuesto el hogar, qué programas llegan a cada uno, para saber cómo intervenir desde esa manera. Si construimos información desde los territorios, vamos a poder tener un Estado más eficiente, descentralizado y construyendo presupuestos efectivamente de abajo hacia arriba y no desde el MEF hacia abajo. Eso nada más, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Súper, súper, José Carlos, muy importante ese resumen que has hecho. Patricia, por favor, 1.5 minutos también para ti. Gracias, Carlos. 4 cosas, inspirada también en lo que tanto Víctor como José Carlos van tejiendo, ¿no? Uno, primero, sistemas flexibles. Creo que ya no tendríamos que hablar solo de modelos o diseños de modelos desde arriba para tener realmente esta apuesta por lo territorial, sino que necesitamos el liderazgo desde los territorios para empezar a pensar los modelos con esta rectoría que José Carlos señala, ¿no? Pero, y apunto, sistemas flexibles quiere decir que hoy los gobiernos locales no apoyan. Los gobiernos locales son responsables, que creo que es una segunda idea, fuerza, que quiero recalcar. Es muy recurrente que los gobiernos locales señalen que apoyan, o muchos expertos dicen que tienen que apoyar. No, son corresponsables del sistema educativo y tienen competencias. Creo que hoy la exigencia en no regalemos mi voto va desde esa lógica. Hay una responsabilidad política que tiene que traducirse en inversión y también en una responsabilidad técnica. Un tercer punto tiene que ver con un tema presupuestal que además se menciona. En realidad, presupuestar, y tiene que ver con el manejo de información. El sistema educativo desde arriba es inviable. Necesitamos hacerlo desde abajo. Cada escuela. Hoy tenemos ya herramientas en el país que pueden permitirnos tener un presupuesto o presupuestar como institución educativa mi demanda, no la oferta. Y por último, el tema de bienestar, muy vinculado a aprendizaje, bienestar, bien común, solo es posible, o los aprendizajes solo es posible si apostamos por ello. Y aquí también el concepto de todo lo que viene desde fuera, como el arte, la cultura, tienen que estar en la escuela, pero también en el espacio público. Y eso es lo que tenemos que construir, y los gobiernos locales también tienen mucha responsabilidad en ello. Muchas gracias. Clarísimo, Patricia. Muchísimas gracias también por ese cierre. Víctor, cerramos contigo. 1.5 minutos, por favor. Sí, realmente es interesante, ¿no? Las propuestas. Yo concuerdo con Patricia cuando dice que debemos generar, ¿no?, una educación y una gestión de abajo hacia arriba, y que también José Carlos menciona, tenemos que tener rectorías habilitadoras. Yo como funcionario y trabajador de Ucayali, de una región que tiene frontera con Brasil, sí necesitamos poner en práctica todo ello, pero requerimos mucho fortalecimiento de capacidades, ¿no?, desarrollo de competencias, porque eso es también lo que nos está faltando. O sea, es poco lo que tenemos. Yo cuando reviso, por ejemplo, recientemente este domingo no ha salido aprobada un decreto supremo 004 que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Es decir, es la continuidad de la política que salió el 2013 y hacia el 2021. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Es como si a un jugador lo vamos a poner en la cancha, ¿no?, que está lesionado o que no está preparado para jugar los 90 minutos, ¿no?, y un partido tan exigente. Es difícil pensar que vamos a ganar el partido, ¿no?, y menos que vamos a clasificar a un mundial. Entonces,
yo me pongo a pensar porque nos envían políticas, nos envían programas y proyectos, pero no viene lo más importante, además de los recursos. No, yo hago una autocrítica, somos muy expertos, campeones en formular políticas, pero sin presupuesto. Es decir, sale la política y nos dicen, con su mismo presupuesto, no tienen que ejecutar, tienen que implementar esas políticas. Y es más, las personas no estamos entrenados para poder implementar esas políticas en el tiempo, ¿no? Y en la calidad que se requiere. Eso es lo que nos falta desde el nivel central, ¿no? En nuestra región. Muchas gracias. José Carlos Vera, Patricia Correa y Víctor García han estado con nosotros en el programa interesante, el tema de la gobernanza colaborativa. Fíjense cómo un funcionario de educación de Ucayali dice, no podemos solos, necesitamos más ayuda, necesitamos dinero, necesitamos capacitación, ¿no es cierto? Patricia, fundamental, cuando dice, el gobierno regional no es que va a apoyar, no es un estímulo, es corresponsable. Importantísimo lo que nos han contado nuestros tres invitados el día de hoy. ¿Y qué nos han dicho ustedes? Vamos a ver el chat, a ver si podemos compartirlo en pantalla, ahí lo tenemos. Marta López nos dice, los gobiernos no se han interesado por llevar a cabo una verdadera descentralización. Este es un tema muy importante en un país con tantas diferencias como el Perú. Lo que se ha hecho es repetir el centralismo limeño en las regiones. Este es un tema importante a tener en cuenta en las propuestas políticas que hacen los candidatos. Completamente de acuerdo, Marta, gracias. Ricardo Bellido, cuando se habla de gobernanza territorial suena algo muy prestigioso, pero en resumen es la realidad que viven los alumnos, su comunidad, familia y escuela, que no necesariamente están preparadas para dar la respuesta a lo que debe ser el bien común, dice Ricardo, planteando una tingencia interesante. Juliana Montes dice, ¿cómo podemos hablar de bien común si las escuelas no tienen infraestructura saludable? Son largas horas de caminos por lugares inciertos. ¿Cómo esto puede ser bien común? Se pregunta Juliana. Rosángela Mori nos dice, es imposible ver a la escuela como algo común. Es todo lo contrario, dice ella. Incluso llegar a la puerta de estas escuelas muchas veces es de tener mucho recelo por lo que significa y representa. Es muy triste no tener un gran respeto a la escuela y menos al tipo de educación que les ofrecen a los alumnos. Rosángela, fuerte el mensaje como para seguir discutiendo y seguir analizando la situación de la educación en nuestro país. Nuevamente, gracias a todos por estar con nosotros. Este programa comienza a las 11 de la mañana, se repite a las 4. Está a disposición de ustedes en las redes sociales de Salgalú y de Inversión en la Infancia y también en la de Foro Educativo. Están en la web de Salgalú Televisión y de Inversión en la Infancia. Ahí pueden encontrar el programa. Gracias nuevamente a todas las radios socias, amigas que se han sumado a este esfuerzo. Ya nos hemos pasado algunos minutos, pero creo que ha valido la pena por los invitados, por la calidad de invitados, por los temas además que han planteado. Gracias y nos encontramos el próximo martes. Aquí es una cita en Yo no regalo mi voto es por la educación pública. Buenas tardes.